Listo. ¿Ya está grabando? Sí, profe. Listo. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, una de las riquezas de la carrera, de la profesión de administración de empresas, de la que ustedes van a disfrutar mucho, es que uno tiene diversas posibilidades laborales en una organización y tiene posibilidades en muchas organizaciones. Entonces hay que aprovechar eso para que pues hay que aprovechar como esas posibilidades para tener una buena posibilidad laboral. Y hay otra posibilidad laboral que es también muy rica y es la de ser su propio jefe, la de ser su propio empleador. Entonces, los que son emprendedores, los que son asesores y consultores, tienen también como administradores mucho campo de acción. Entonces, a mí me parece que de las profesiones más ricas que hay es la administración de empresas, sin demeritar las otras, pero la administración de empresas le da a uno como profesional muchas posibilidades y permite generar un proyecto de vida que es bastante bueno para que ustedes aprovechen esas posibilidades. Entonces, en este curso de organizaciones tenemos 3 objetivos esenciales. Como ven ahí, el primero tiene que ver con hablar de las organizaciones desde como casos situacionales. Entonces, tenemos que ir siempre en actividades a organizaciones reales a ver qué es lo que pasa allá. Algunas veces vamos a trabajar en organizaciones reales, otras veces vamos a plantear organizaciones desde el enfoque de ustedes. Vamos a hablar de los paradigmas, las metáforas y las teorías. Esta parte tiene que ver con el libro de imágenes de la organización, que ahí plantea una visión, ya les voy a contar, una visión de las organizaciones bastante interesante, o muchas visiones más bien, varias visiones. Y vamos a hablar, que es el tercer objetivo, que es el nuevo, sobre la dinámica y la complejidad del rol del profesional, como les decía, a pesar de que brinda muchas posibilidades, también esas posibilidades tienen una complejidad y tienen una dinámica distinta. No es lo mismo ser un administrador de línea media que ser una administración de el nivel alto, del nivel gerencial. Entonces, digamos que las dinámicas son distintas y eso es lo que pretendemos ver aquí, como qué es lo que van a hacer ustedes cuando estén en una organización. Y tenemos 2 objetivos complementarios y pensar cuándo es ventajoso utilizar una visión u otra de la organización. Y el segundo es cómo trabajar con la realidad empresarial. Como les decía en el primer objetivo, tenemos que pensar en que las organizaciones tienen dinámicas distintas. Entonces uno tiene que acercarse cuando está estudiando la organización, uno tiene que acercarse a la organización para aprender esos problemas y aprender a solucionarlos. Aprender de coger y solucionar. Y siempre hablamos de organizaciones porque ustedes saben que la administración se plantea como ciencia o como técnica o como arte, y cuando yo la planteo como ciencia es porque tiene un objeto de estudio, y el objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Entonces siempre tenemos que pensar que nosotros como administrador estamos hablando de organizaciones. Vamos a ver por qué hablamos de organizaciones y no de empresas, que es muy importante. A pesar de que el título de ustedes es administrador de empresas, como el mío, o va a ser, el campo de estudio va mucho más allá de la empresa. Ya eso lo vamos a mirar cuando empecemos la temática. Entonces, por actividades. Hoy vamos a trabajar un tema que si nos alcanza el tiempo, sobre teoría organizacional versus teoría administrativa. Aquí es donde
yo les planteaba que es importante pues conocer un poquito las teorías administrativas y saber eso, cómo funciona. De aquí vamos a tener una actividad, fíjense que en el proyecto docente yo les marco esa actividad, a qué objetivo va y con qué porcentaje. Ya les voy a mostrar la utilidad de esto. Entonces hoy vamos a realizar una matriz de inducción. Si entraron al campus virtual, ya se dieron cuenta que ahí en el aula está una tarea sobre la matriz de inducción. Ahí ya hay un archivo, dice qué es la matriz de inducción y dice cómo elaborarla y cuál es el requerimiento. Entonces, ya tenemos la primera tarea, está planteada creo que para dentro de 8 días, pero es una actividad que se hace rápido, pues hay que pensar, pero hay que trabajar con la teoría de las organizaciones versus la teoría administrativa, y con esas dos cosas hacer una matriz de inducción que, como les digo, ahí en el sistema académico ya está planteada en el campus virtual. La próxima semana entonces arrancamos con el libro de Mintzberg, el que le digo las estructuras de las organizaciones. Esa primera parte la vamos a trabajar en 3 sesiones, esa primera unidad. Vamos a trabajar un tema que se llama las 5 partes fundamentales. De ahí ustedes van a generar un mapa mental que es calificable pues para unos objetivos. Después vamos a trabajar en la tercera sesión lo que Mintzberg llama las configuraciones estructurales. Es un tema bastante chévere y que le permite a uno entender mucho a las organizaciones. Entonces, estas configuraciones estructurales los debería llevar a ustedes a hacer un resumen del tema y establecer conclusiones. ¿Por qué es importante hacer este resumen y estas conclusiones? Porque el primer examen es sobre este tema, sobre estas primeras sesiones. Miren que el examen está en la sesión 5, que sería el 5 de marzo. Entonces, en estas primeras 4 sesiones vamos a trabajar temas que, a pesar que aquí no haya tarea, es importante que ustedes hagan sus resúmenes, sus mapas conceptuales o mentales, como los quieran, de los diversos temas para que vayan estudiando para el examen. En la siguiente sesión vamos a hacer una visita empresarial. A mí en los cursos me gusta mucho hacer visitas a empresas, porque yo creo que es muy enriquecedor para uno, como les digo, acercarse. Aquí digo visita empresarial, pero a veces vamos a organizaciones diversas. Pero obviamente, como no la podemos hacer de manera presencial por todas las restricciones que tenemos en este momento para acceder a las empresas, entonces la vamos a hacer de manera virtual. Aquí hay un texto y un vínculo donde hay unos análisis. Yo les pasaré unas posibilidades de empresas que vamos a trabajar, que es muy rico. Esta actividad es muy chévere, me gustó mucho el semestre pasado, que también la hice virtual, porque antes yo me iba, en esta sesión me iba para una empresa y la visitábamos. Pero bueno, llevamos ya 2 semestres en estas. Y vamos a ver un tema entonces que es la estructura de las organizaciones, las configuraciones y diseños modernos, que es como una especie de resumen de todo lo que vimos acá desde la organización. Como les digo, el primer examen lo hacemos entonces el 5 de marzo y en esa misma fecha empezamos ya la segunda unidad. Entonces vamos a hablar de qué son las metáforas. Porque es que resulta que Gareth Morgan, en su libro Imágenes de la Organización, dice que las organizaciones yo las puedo ver desde diferentes metáforas. Entonces, ¿saben qué es una metáfora? ¿Qué es? Bueno, entonces hacemos una preparación de las primeras exposiciones. Como les decía, este libro lo vamos a leer desde la perspectiva de ustedes. Entonces, Gareth Morgan plantea que la organización yo la puedo ver como una máquina, o la puedo ver como un organismo vivo, o la puedo ver como un cerebro, o la puedo ver como una cultura, o la puedo ver como un sistema político, o como una cárcel psíquica,
como cambio y transformación o como un instrumento de dominación. Es cada una de estas metáforas es un capítulo de un libro que vamos a leer y que va a estar en su momento en el campus virtual para que todos tengan acceso al libro. Después de eso vamos a hacer un taller sobre las imágenes de la organización. Entonces ya la segunda unidad no la vamos a evaluar con un examen, sino con un taller final sobre imágenes de la organización, y es un taller que es bastante chévere para mi gusto. Bueno, las exposiciones tienen un porcentaje hacia los objetivos, como se dan cuenta, y el taller hacia el objetivo, ese lo veo aquí bien, hacia un objetivo complementario 2. Y luego la unidad 3, ya por allá el 7 de mayo, empezamos la unidad 3, que vamos a trabajar la disposición de el trabajo de roles. Bueno, como se dieron cuenta, no me preguntaron porque yo sé que están como en otra dinámica, pero como se dan cuenta, aquí hay muchas clases que van a tener un componente alto de inglés. Eso me recuerda, Andrew Jefferson, ¿me está escuchando? No, listo. En la tercera unidad, entonces, vamos a trabajar el tema de los roles de administración. En algunos casos, pues en muchos seguramente, vamos a trabajar muchos componentes en inglés. Vamos a tratar de meterle a este curso muchos componentes en inglés. Y ya la última sesión de trabajo, pues antes del cierre del curso, que en el cierre hacemos también trabajamos, pero de trabajo para, digamos, calificable, hacemos un trabajo final de un diseño de una organización, un diseño real por ahí. Como se dan cuenta, entonces ahí las actividades están planteadas ya muy específicamente con unas fechas y con una valoración dentro de los objetivos esenciales y complementarios. ¿Tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna sugerencia sobre este proyecto? ¿Aló? Profe, yo tengo una pregunta, pero en cuanto a los libros. Entonces, ¿cuántos libros serían? ¿Dos? Dos. Ah, listo, profe, gracias. Primero, como les digo, los leemos desde mi perspectiva, yo los presento, se los expongo, y el segundo, ustedes lo exponen por grupos, por capítulos. Entonces, vamos a trabajar esos son en 4 sesiones, hacemos la lectura del libro. Denme un segundito que les voy a mandar. Entonces, si estamos de acuerdo con el proyecto docente, les voy a mandar en este momento la firma para la socialización. Entonces, la firma va a ser digital. En una encuestica de Google vamos a hacer la firma de la aceptación o no del proyecto docente y de los cambios que hicimos en la carta descriptiva, que a mí, como les digo, me los aprobó el comité de currículo el año pasado, pero no lo han llevado al sistema. Entonces, por eso tenemos que revisar esto. Listo. Bueno, entonces ahora, si quieren, hacemos un descansito de 5 o 10 minutos para que retomemos ya con el inicio de la clase, si les parece. Hola.
Sí, profe. Profe, Adelante. ¿Quién me habla? Listo. Ok, entonces son las 10:57. Volvamos a las 11:10. Hacemos nos tomamos un tinto, una agüita y volvemos para dar inicio al primer tema del curso. Aquí los espero. Jóvenes, ¿ya están ahí? Levanten la mano. Ok. 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Los que no levantaron la mano fueron los que hablaron por el chat. Ok. Ok, listo. Entonces vamos a reanudar. Les estoy mostrando un archivo de Excel. Ok, Stephanie. Stephanie, ¿te podrías presentar? ¿No? Todos tus compañeros te conocen ya. No, pues usted sí me escucha. Sí, te escuché muy mal, pero sí te escuché. Señor, No, que es que como nos estamos presentando, puedes ir poniendo la cámara, pero yo sé que no vas a poder poner la cámara, pero que todos tus compañeros te conozcan o ya te conocen. pues profe, yo conozco a algunos de que están en el grupo. Ah, bueno.
Es muy Mi nombre es Estefania Budelo, tengo 19 años, estudio administración de empresas, estoy en el 4º semestre y ya, profe. Y actualmente ¿Actualmente qué? vivo en la isla de San Andrés, pues soy de acá y ahora mismo me encuentro acá. Que eso nos demos cuenta que has tenido muchos problemas de conectividad. ¿Pero es hoy o es generalmente así, esos problemas de conectividad? Andrew Jefferson también es de San Andrés. No lo conocen. Bueno, yo me comunico con él. Les estaba mostrando entonces que se me pasó cuando el proyecto docente, este archivo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes hagan seguimiento de sus notas. Por ejemplo, si yo saco 3 en el primer y 4 en los otros, miren que aquí la nota final es 3.94. Entonces, digamos que yo no presenté este examen de este taller de configuraciones. Entonces, mire que la nota baja a 3.74. Entonces, con este archivo, ustedes pueden hacer seguimiento a su curso. Miren hasta dónde pueden obtener buena nota o mala nota o regular nota. Ustedes pueden hacer un tanteo, pero también le van a hacer seguimiento al curso con sus notas en la medida que las vayan obteniendo. Entonces, este archivo es bastante útil. Esto es lo mismo que el sistema académico, pero aquí es, digamos, como más evidente, porque la gente se asusta cuando, por ejemplo, en el primer ejercicio, le sacan 5, por ejemplo, y van a mirar el sistema académico y le aparece 0.30. Profe, ¿por qué me aparece 0.30? Porque aquí me está trabajando porcentualmente. Ese porcentaje va subiendo en la medida en que se van subiendo las notas. Listo, entonces este archivo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan la posibilidad de hacer ese registro. Y otro tema que no hablamos es de la dinámica del horario, de la clase. Vean, muchachos. En la facultad hay ¿cómo se dirá eso? Como un mandato que nos dan a nosotros, que los estudiantes tienen que prender las cámaras cuando están hablando. Esa es una condición de los cursos, no de este, sino de todos los cursos, porque es de la facultad, de hecho de la universidad. Cuando ustedes van a participar, deben prender la cámara y deben participar mucho en este curso. Como les digo, aquí no puede ser un monólogo mío sin participación de ustedes, porque se vuelve muy tediosa la clase. Entonces siempre es bueno que participen, que se animen, que traten de preguntar. Y a mí me gusta la clase trabajar derecho. Hoy pues porque para hacer el cambio de tema era importante hacer un descanso pues para no arrancar como con el tema de una vez, pero a mí me gusta trabajar el tema de acuerdo por cumplimiento objetivo. Entonces cada clase, cada sesión tiene un objetivo. En la medida en que ese objetivo se cumpla, se acaba la clase. Entonces para mí una clase puede ser un día larga y otro día corta, pero no partir la clase en dos, sino que trabajarla derecho. Esa es como ¿qué? La dinámica que a mí me gusta y que me parece que es muy productivo, porque el parar los temas en la mitad, pues para hacer un break, no me gusta. No me gusta y me parece que no sé,
no le da productividad a la clase. Entonces, aquí está haciendo la encuesta. Y listo. Ahí les va a llegar. Perfecto. Bueno, ahí se lo podemos dejar ahí y seguimos hablando. Entonces vamos a dar inicio al primer tema, que como les planteaba ahora, es un tema que tiene que ver, es como un resumen de, primero, entender qué son organizaciones, y segundo, entender, compararla con las teorías organizacionales, que eso lo harán al final ustedes, y esa es la primera actividad, como les planteaba. El concepto de organización, entonces, tiene varios elementos. Tiene unos elementos muy importantes y por eso les reitero, nosotros no hablamos de empresas en la profesión, sino que hablamos de organizaciones, porque las organizaciones son muy diversas. Tienen, pues, como, primero, como una estructura de que sean 2 o más personas, obviamente, que tienen unos límites identificables y que tienen un objetivo común, dice. Se crea en las organizaciones la necesidad de dividir el trabajo y ahí es donde entran a jugar las teorías administrativas, la división del trabajo. Formalmente de esa división nos hablan las teorías administrativas, aunque la división del trabajo se da en la historia de la humanidad mucho tiempo atrás, cuando nace la agricultura, en lo que se llama la revolución de la agricultura, que eso es un evento que sucedió hace más o menos 10.000 años. El hombre existe en la Tierra hace 200.000 años, pero en la agricultura y en esta modernidad, entre comillas, que nosotros conocemos, empieza hace 10.000 años, porque antes ustedes saben que el hombre, el ser humano, era un ser nómade, y cuando era nómade era cazador, y vivía de la caza y de la pesca, y se movían de acuerdo con las condiciones climáticas y del territorio. Pero cuando empezó a ser sedentario, que se inventó la agricultura, porque la agricultura es un invento, y que se llevó más o menos 1000 años ese proceso de convertirse en sedentario. Cuando se creó la agricultura, el hombre entonces empezó a tener unos cambios en su forma de relacionarse con los otros. Entonces se crearon las estructuras sociales, se crearon las dinámicas de la división del trabajo, como les digo, se crearon una cantidad de elementos que han permitido llegar a este momento en el que nosotros estamos y que llamamos modernidad, aunque la modernidad tiene que ver con otros elementos, pero lo que somos nosotros nace de esa primera revolución de la humanidad, que es la revolución de la agricultura. Y ahí se da la división del trabajo. Es un tema muy interesante. De hecho, les cuento que eso lo leí recientemente en un libro muy interesante que se llama Revoluciones. Este libro es de la historia de las revoluciones, está escrito y también tiene audiolibro por la historiadora Diana Uribe y su hija. Ellas se dedicaron a investigar, a estudiar sobre las revoluciones y dieron un compendio muy, muy interesante. Eso que les acabo de decir, lo aprendí este mes, pues este año, porque
lo leí en este libro y es bastante interesante esa idea. Y entonces las organizaciones también tienen límites identificables y cualquier grupo de personas donde yo pueda identificar los límites de esas personas, yo lo puedo llamar que es una organización. Como les digo, las organizaciones no son necesariamente empresas y nosotros tenemos organizaciones en las que participamos todo el tiempo y que aportamos o que recibimos algunos beneficios de esas organizaciones. Algún hincha de Nacional, ¿cómo quedó el partido ayer de Medellín? Yo no me lo vi. Profe, empató 0-0. 0-0, listo. Y Nacional el martes ganó 1-0. Y entonces los que son fanáticos de los deportes, de los equipos de fútbol, por ejemplo, forman unas organizaciones que se llaman barras. Entonces la barra del Medellín, entonces la barra del Nacional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las barras son básicamente lo mismo. La barra del Nacional, los del sur y la Resistencia Norte son básicamente lo mismo, pero son organizaciones distintas porque tienen unos límites identificables. Obviamente el límite identificable de los de la Resistencia Norte es que les gusta el Medellín y los del sur es que les gusta el Nacional. Entonces ahí hay un límite claro, aunque el resto de cosas se comporten exactamente igual, en ese límite yo puedo decir, aquí hay una organización, estos no son simplemente fanáticos del fútbol, sino que son dos organizaciones distintas. Una organización que se llama Los del Sur, otra organización que se llama la Resistencia Norte. Entonces es importante tener en cuenta ese tema de los límites y ya vamos a mirar por qué, para qué nos sirve ese tema de los límites. Entonces, en resumen, comunidades, organizaciones, perdón, son instituciones sociales. La Iglesia Católica, por ejemplo, es una organización. Un hospital es una organización. La familia es una organización. La comunidad, cuando es comunidad claramente identificable, por ejemplo, una comunidad religiosa, una comunidad educativa, una comunidad médica, son organizaciones claramente definidas. Entonces, ejemplos, vamos a mirar de lo que son las organizaciones. El Estado como tal es una organización, las ONG. ¿Saben qué son las ONG? Las organizaciones no gubernamentales. Eso significa que hay un tipo de organizaciones que no buscan necesariamente lucro. Entonces, por eso las organizaciones pueden ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, o organizaciones de economía social y solidaria, que en el desarrollo de la carrera de administración de empresas en la Universidad Católica Luis Amigó, esto es muy importante, porque nosotros tenemos un énfasis en economía social y solidaria. Ustedes, algunos ya han visto uno o dos cursos, otros los empiezan a ver este semestre, de la área de economía social y solidaria. Eso para ustedes es un plus adicional al que les decía al principio sobre el rol del administrador. Los administradores tenemos muchas posibilidades laborales en diferentes tipos de organizaciones. Ustedes, como administradores de la Universidad Católica Luis Amigó, tienen un beneficio o una ventaja adicional a los administradores de otras organizaciones. Yo siempre planteo mucho en esto en la clase, y soy muy reiterativo de hecho, en que, vean muchachos, administración de empresas se estudia todo el mundo en todas partes, o mucha gente pues, en muchas universidades. Todas las universidades, ustedes se dan cuenta, tienen el programa de administración, todas. Y de cada universidad están saliendo egresados de administración cada semestre, al menos 30, 40 personas. Fíjense, ustedes hagan cuenta de eso para ir al mercado laboral. 40 personas o 50 por 15 universidades que hay en Medellín, sacando administradores de empresas. Eso da como 700 personas por semestre. O sea que hay 700 personas que van a salir el mismo día que ustedes, graduados de administración, buscando trabajo. ¿Eso qué implicaciones tiene para ustedes? Me parece a mí que ustedes deben aprovechar las ventajas y la diferenciación que
qué pueden hacer como administradores. Las competencias de un administrador son básicas. El ICFES nos las da y hay unas competencias organizacionales, financieras, de mercadeo, digamos que es el conocimiento básico. Pero adicional a eso, ustedes deben desarrollar unos diferenciadores, que cuando usted presente su hoja de vida, usted diga, o el empleador diga, ah, esta hoja me interesa, me gusta, me parece que tiene algo distinto a las otras 500 hojas de vida que me llegaron cuando solicité un auxiliar administrativo. Una de las ventajas que ofrece esta universidad es esta diferenciación, la de economía social y solidaria. Aprovechen esa diferencia, aprovechen esa línea de conocimiento que les ofrece la universidad y vuélvanse fuertes. Uno puede ser fuerte en un área común, como ser fuerte en mercadeo, fuerte en finanzas, pero es que fuertes en mercadeo y fuertes en finanzas hay muchos, y muchos son muchos, pero fuertes en economía social y solidaria no tanto. Entonces, y este es un tipo de organizaciones que para mi gusto se está fortaleciendo bastante, está creciendo el sector, se está fortaleciendo, la normatividad permite hacer cosas, es un sector a nivel mundial, en España, en Alemania, en Chile, hay sectores de economía social y solidaria bastante fuertes. Aquí en Colombia hay 3 o 4 sectores de economía social y solidaria muy interesantes que en otros momentos nosotros íbamos a visitarlos, o los profesores del área, Elías Vallejo, si lo conocen, la profesora Olga, el profesor Osvaldo, se van a hacer pasantías de 3 días a esos sectores de economía social y solidaria y es un proceso de mucho aprendizaje. Entonces, les recomiendo revisar y profundizar mucho en el tema de economía social y solidaria. Entonces las ONG, como les decía, son organizaciones no gubernamentales. Normalmente lo que buscan es promover objetivos que beneficien a la comunidad, no necesariamente son objetivos económicos. Entonces existen muchos formatos de instituciones, como les decía, asociaciones civiles. Ahora hablábamos de los acueductos veredales, a veces son reuniones de la comunidad para hacer el acueducto. No es por un beneficio económico, sino por un beneficio general de calidad de vida. Entonces muchas ONGs lo que buscan es mejorar la calidad de vida de las comunidades, como los acueductos veredales, como les digo. Yo me salto ahí temas, me puedo saltar diapositivas, pero recuerden que todo esto va para el primer examen, entonces cuando tengan acceso a la diapositiva, ya tienen acceso a la diapositiva, ahí en el campus virtual los estudian y los analizan con más detenimiento. Entonces, dentro de la economía social y solidaria, como les decía, que son unas fuerzas sociales aquí, como dicen, organizadas empresarialmente, hay 2 sectores básicamente, el sector cooperativo y otras empresas del sector solidario. Miren todos los tipos de organizaciones, y aquí sí podemos decir empresas, porque estas organizaciones del sector de economía solidaria son tipo empresas, por eso uno confunde a veces la cooperativa consumo con el de uno. Cooperativa consumo y de uno, aunque funcionan, parece ser igual, son distintas, porque la cooperativa consumo tiene una estructura organizacional social y trabaja a partir del aporte de los asociados. En cambio, el de uno es una empresa comercial que simplemente obtiene ganancias el dueño. En cambio, en el consumo obtienen ganancias todos los asociados que están trabajando y trabajan mucho con campesinos. Entonces, la parte de las frutas y verduras, por ejemplo, la traen de una asociación que es administrada por área
la Facultad de Agronomía de la Universidad de Antioquia. Ellos apoyan a los campesinos en una cooperativa y a partir de esa cooperativa le proveen al consumo y entonces esas son las frutas y verduras que nosotros comemos cuando compramos en el consumo. En cambio, en el de uno, las frutas y verduras simplemente es una transacción que hacen a veces con grandes agricultores. En cambio, en el consumo, normalmente los agricultores son pequeños agricultores, que ya hay una diferencia. Entonces, en todas estas organizaciones ustedes pueden aportar su conocimiento y sus capacidades profesionales, sobre todo si hacen mucho énfasis, como les digo, en el área de economía social y solidaria del programa. De las organizaciones económicas, por otro lado, tienen un asunto y es que reúnen recursos para alcanzar metas y resultados deseados. Generalmente producen bienes y servicios. Hay otro tipo de organizaciones económicas, pero generalmente producen bienes y servicios. Se dice que facilitan la innovación, pero no necesariamente, porque hay organizaciones que son muy estáticas y en otros sectores también se facilita la innovación. Hay un entorno cambiante, ese lo hemos vivido en el último año con mayor fuerza, ya vamos a mirar, y se supone que crean valor para los clientes y para los propietarios. Entonces, básicamente la diferencia entre organización y empresa o administración, aquí dice, es que la empresa es una organización económica con fines lucrativos. En cambio, las organizaciones no necesariamente tienen un fin económico. Como les decía, una barra de un equipo de fútbol es una organización. Entonces ya podemos ver la organización como sistema. La organización como sistema tiene como unos elementos: las entradas, el proceso, la salida y el entorno. Esto es un sistema, ustedes lo vieron cuando trabajaron en el tema de teoría de sistemas. Entonces, en las entradas normalmente son los recursos que tiene la organización. Aquí estamos viendo la organización como empresa, pero hay otro tipo de entradas distintas pues, a los recursos económicos y otras salidas distintas a los productos y servicios. Pero en general, para visualizarlo más claramente, en una empresa, esto es la vista de una organización como sistema. Y es importante verla como sistema porque yo, cuando soy un administrador, voy a tomar una decisión, digamos, en un punto, o en la entrada, o en el proceso, en la salida. Pero yo sé que esa decisión que tomo en la salida va a afectar el resto de las partes del sistema. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener mucha claridad de cómo funciona ese sistema. Entonces, como les decía, los límites de las organizaciones, uno los debe conocer y saber cuál es el límite, pero también, además de conocer el límite, es conocer qué hay afuera de ese límite. Entonces, lo que hay afuera de ese límite es lo que se llama el entorno de las organizaciones. Y entonces el entorno tiene dos elementos que de afectación, o dos formas de afectación a la organización. Lo afecta directa o indirectamente. Entonces hay unos aspectos del entorno que lo afectan directamente a la organización, como las decisiones del gobierno, como las actividades o las decisiones de los clientes, las decisiones de los competidores, las decisiones de los proveedores. Eso afecta directamente a la organización. Entonces podemos decir que esos cuatro sectores son el entorno directo de la organización. Y hay un entorno indirecto que son ya los sectores amplios de la organización, como el sector económico, ambiental, político, cultural, tecnológico, el global. Fíjense que desde hace un año todas las organizaciones están afectadas por un aspecto ambiental, que es la pandemia, y nos ha afectado, aquí dice indirectamente, pero eso ya casi que nos dio directamente al desarrollo o al desempeño de las organizaciones. Entonces,
a veces ese entorno indirecto se vuelve en un entorno directo, depende del impacto que esté generando. Es que la pandemia afectó a todo el mundo, en todo el mundo, a todas las organizaciones del mundo, a unas para bien, a otras para regular y a otras para mal. Entonces, es un asunto que yo, a pesar de tener un entorno indirecto, pues un entorno que parece que no me afecta tanto, la tecnología, parece que eso no me importa, la cultura, en un momento determinado se puede convertir en un aliado o en un enemigo para las actividades de la organización. Entonces yo los tengo que conocer, tengo que saber muy bien qué son esos entornos. Entonces, para resumir, el entorno es la fuente de recursos para la supervivencia de la organización. Y son todas esas condiciones externas que pueden afectar directa o más bien potencialmente, pero directa o indirectamente a una organización. Entonces, si el entorno me provee recursos, ¿yo qué tengo que hacer? Conocerlo. ¿Y qué recursos me puede dar? ¿Y qué recursos me da? ¿En qué momento? ¿Y en qué lugar? Etcétera. Y yo tengo que conocer cómo potencialmente me afecta ese entorno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Profe, muy bien. Profe, yo tengo una inquietud. ¿Esas diapositivas las vamos a encontrar también en el campus virtual? Ya están en el campus virtual. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, Profe, ¿en qué parte del campus virtual que yo estaba mirando aún no las ha montado? en la unidad 1. Donde dice unidad 1, aparece como temáticas a desarrollar o algo así, y ahí está. Bueno, profe. Sí, aparecen y lo revisamos ahora. Bueno, entonces, ¿qué hay que conocer aquí? ¿Qué hay que saber aquí? Los diversos ámbitos de los que estamos hablando, conocerlos. Entonces, el ámbito sectorial es como a dónde pertenecen las organizaciones. Ahora les planteaba ahí, por ejemplo, el básico. ¿Cuáles son los sectores o la clasificación básica de los sectores? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Eso ya lo vieron ustedes. La clasificación básica de los sectores. Eso lo vieron yo creo que es Fundamentos de Economía o Principios de Economía, que hay un sector primario, secundario y terciario. Digamos que esa es la clasificación básica, pues como muy somera. El primario, lo que llaman el sector primario, es el sector agrícola. El sector secundario es el sector industrial y el terciario es el sector servicio. Digamos que esa es la clasificación más general. Pero dentro de cada sector ya se van dando otros sectores. Entonces, dentro de la agrícola están los productores de papa, están los productores de caña de azúcar, están los ganaderos, etcétera. Y ese sector digamos, convirtiendo en un intermediario entre eso y el industrial. Entonces hay un sector industrial. Y entonces en el sector industrial está la industria automotriz, está la industria de confecciones, la industria textil, o sea, los que producen cosas. Y después en el sector terciario, en el servicios, entonces está el sector bancario, el sector financiero, el sector de los seguros, el sector de la salud, etc. Entonces, los sectores, yo tengo que conocer muy bien el sector, porque el sector, como decíamos anteriormente, le provee a la organización recursos. Entonces, si yo soy una empresa de confecciones, yo sé que en el sector textil y confecciones voy a obtener unos beneficios, por ejemplo, las industrias de las ferias textiles, Colombia Moda, Colombia Tex, etcétera. Son unos recursos que ofrece el sector a las empresas grandes, medianas y pequeñas de ese sector. Entonces, en cada sector
vamos a encontrar que hay unas amenazas, por ejemplo, de nuevas incorporaciones, o hay que me pueden sustituir fácilmente, o que hay una rivalidad competitiva, pero también hay unas barreras de entrada, depende del sector. Entonces, en el sector no es lo mismo entrar al sector textil y confecciones, digamos que tiene unas barreras de entrada suaves, a entrar al sector de automotriz. Ese tiene unas barreras de entrada mucho más altas. Entonces, dentro de los sectores, dentro de cada ámbito, hay se generan unas barreras de entrada y de salida que también yo las tengo que tener en cuenta para saber cómo se va a comportar mi organización o mi empresa en ese caso. Entonces, en el ámbito cultural, que pareciera que eso no es relevante. Muchas veces las personas no tienen en cuenta la cultura para tomar decisiones organizacionales o empresariales. Y sí es muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, poner una empresa ¿qué ejemplo ponemos? Una panadería, por ejemplo. Una panadería, no es lo mismo yo decir, voy a abrir una panadería en Medellín que una panadería en Bogotá. A pesar de que hacen lo mismo, vender pan, esas culturas, la cultura paisa y la cultura bogotana, tienen una relación distinta con el pan. Eso suena muy charro, pero es verdad. Entonces, el abrir una panadería, yo la tengo que tener en cuenta cuál es la cultura de la ciudad donde estoy. Y eso pasa con todas, diría yo, las empresas, las organizaciones. Yo tengo que conocer cuál es la cultura de esa organización o de esa zona donde me voy a ubicar para que acoplarme a la cultura y de acuerdo con eso salir a tener mayores beneficios. Como dice ahí, la cultura es esa guía o ese fundamento que guía lo que sucede en un sistema social. Entonces, como les digo, en Bogotá y en Medellín, por poner un ejemplo, en la costa atlántica o en Cali, se van a comportar distinto en relación con el pan, con una panadería. El otro ámbito es el legal y el político, que obviamente las leyes son la fuente de desempeño de las organizaciones. Entonces, en la medida en que yo me adapte y que cumpla, sobre todo, las leyes, que las conozca y las cumpla, yo puedo tener una vida organizacional mucho más fácil. Y el ámbito político, pues ya hemos visto que las decisiones políticas afectan a las organizaciones. Entonces, depende de la corriente ideológica, del pensamiento político de quien esté gobernando, etcétera, las empresas tienen mayores beneficios, sí o no. Lo vimos en la pandemia, por ejemplo. El presidente de esta República de Colombia benefició a las empresas grandes y perjudicó a las empresas pequeñitas, y eso es por su corriente política. Su corriente política le dice es que el que hay que beneficiar es al gran contribuyente, y las empresas pequeñas y medianas no les aportaron. Y cuando pensaron en aportarle a las empresas pequeñas, lo hicieron a través de los bancos, y los bancos no hicieron el traslado de esos beneficios a las empresas. Por eso en este año muchas empresas han quebrado, y ustedes lo han visto, muchos bares, muchos restaurantes, muchos negocios alrededor de sus casas o de sus trabajos han tenido que cerrar porque no tuvieron ninguna ayuda. Entonces, lo político, mire que lo político llevó a las empresas a la quiebra, en este caso pues de la pandemia que estamos viviendo. En el ámbito económico, obviamente, hay que tener en cuenta las condiciones de la sociedad, las condiciones económicas. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la inflación, en el desempleo, en la estabilidad monetaria. Fíjense que todos esos elementos afectan, y ahí sí directamente, a la organización. No es lo mismo que tuviéramos un dólar a 1.800 pesos que lo tenemos a casi 4.000 pesos. Esa devaluación, tenemos la moneda más devaluada del mundo,
afecta mucho a las organizaciones. Lo afecta a uno inclusive directamente. A uno, si uno tiene una deuda, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, el hecho de que el dólar cueste el doble de lo que podría costar, ya la deuda está creciendo. Entonces también hay que tener en cuenta la demografía. Este ámbito económico es todo lo que se trabaja desde el mercadeo, como desde el mercadeo, desde la economía, yo atender, resolver los posibles conflictos que me presenta este ámbito económico para el desarrollo organizacional. Y el ámbito tecnológico, obviamente, nosotros vivimos en una era tecnológica, ya digamos que ya no hablamos ni siquiera de la tercera revolución industrial, sino que hablamos de la cuarta revolución industrial. Eso significa que ya nosotros la tecnología la adaptamos y adoptamos de una manera natural a nuestra vida personal, social y laboral. Entonces el ámbito tecnológico, los cambios tecnológicos afectan directamente a las organizaciones y nos ponen un reto que es que debemos desarrollar mayores habilidades, conocimientos, nos dan más herramientas y capacidades necesarias para realizar un trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí yo que digo, una competencia muy importante y que parece muy boba, pero que la gente no la desarrolla adecuadamente, manejo Excel. Manejo Excel es una, entre comillas, cosa muy simple, muy sencilla, pero manejar bien Excel le da a muchas personas, le ha dado, yo lo he visto, le ha abierto las puertas en el trabajo. Entonces, por ejemplo, ustedes son administradores de empresas, pero un administrador de empresas que no maneja Excel no es lo mismo un administrador de empresas que sí maneja Excel y que lo maneja bien, que tiene buen desarrollo, por ejemplo, de hacer tablas dinámicas, de hacer simulaciones en Excel, etc. En el tema financiero y en el tema de nómina, por ejemplo, Excel para los administradores puede ser una herramienta que reemplace un software, si yo lo sé manejar adecuadamente. Entonces, el ámbito tecnológico, así como nos da elementos, también nos pone retos. Entonces, yo los invito a ustedes a que piensen en sus competencias tecnológicas, cómo las van a mejorar y cómo cuando se gradúen como administradores van a poder diferenciarse, porque ustedes pueden decir, yo tengo conocimiento o manejo inglés avanzado y pueden hacer un curso fácil en cualquier universidad y lo certifiquen. Y muy importante, el ámbito de los recursos humanos. Obviamente, la organización tiene que tener claridad de dónde se está ubicando y qué grupo de personas necesita para trabajar. El año pasado, la última visita empresarial que yo hice, la hice a una empresa procesadora de cerdo, que queda por allá arriba, en Bello arriba, casi en la montaña, básicamente queda en la montaña, casi que en San Félix. Y esa empresa se ubicó ahí porque lo que necesitaba era gente que, como necesita eso mucho operario, no necesita gente que sea bachiller, ni que haya estudiado nada. Es más, hay mucha gente, me contaban allá, que ni siquiera terminó la primaria. Pero esa es la gente que necesita porque es un trabajo que es muy pesado y que requiere pocas competencias, digamos, intelectuales, pero muchas competencias físicas. Entonces, la ubicación estratégica de la empresa la hicieron pensando solamente en el ámbito de los recursos humanos que iban a poder contar en ese sector. Entonces, es interesante esa decisión, pues ese proceso decisorio de que se basen, listo, es que qué gente necesito yo para trabajar, porque si necesitara profesionales de trabajo social, psicólogos, si tiene una psicóloga y si tiene un administrador, pues en lo administrativo, pero ya tienen otros digamos que otras condiciones.
Pero si la mayoría de los empleados que necesitara la empresa es psicólogos y trabajadores sociales, no se podría ubicar por allá. Es porque yo como profesional no voy a ir a, no se imaginan el viajecito que hay que pegar para llegar allá, inclusive en carro, que son unas lomas, unas calles impresionantes. Entonces, no, yo no me iría a trabajar a esa empresa. Pues yo digo que no. Y el ámbito de los recursos físicos, obviamente, si yo necesito materias primas, si yo necesito, mi materia prima es el algodón, tal vez mi proceso, si yo proceso algodón, tal vez es mejor ubicarme en Montería, en una zona por allá, donde estoy más cerca de la producción de algodón. Si yo proceso y trabajo con la caña de azúcar, por ejemplo, las empresas de productoras de azúcar, pues obviamente están en Cali, porque es que la caña de azúcar está en ese sector del valle. Entonces, la ubicación también tiene que ver y el desarrollo de la organizacional de un buen conocimiento del ámbito de los recursos físicos. Obviamente en Cúcuta puede haber una empresa de azúcar, una productora de azúcar, pero la llegada del recurso se demora un poquito más complicada, más compleja. Entonces, ese es un elemento también para tomar decisiones. Y como les decía, los consumidores y los clientes, que eso pues es evidente como todo lo que nos da. Entonces, como para resumir, el entorno es un entorno que le genera a las organizaciones complejidad, pero también le produce cambio y le da munificencia, esa palabra siempre me enreda. Munificencia es que le provee los recursos, que provee recursos. Entonces es complejo, genera cambio y genera o provee los recursos. Y el entorno también le genera a las organizaciones incertidumbre. La que hemos visto en el último año es lo más evidente de toda la incertidumbre que genera el entorno, porque hay organizaciones que no pueden tomar decisiones. Por ejemplo, la universidad no puede tomar una decisión tan sencilla como volvamos a clase, al aula de clase, porque uno, no sabemos cómo está o qué va a pasar con la pandemia. Dos, no tenemos claridad de las decisiones del gobierno porque todavía no, por la misma razón, el gobierno no ha tomado muchas decisiones respecto a las clases. Entonces, el entorno es el que nos genera una incertidumbre que no podemos o que no sabemos manejar. Y el entorno también nos presenta unas restricciones. Como les decía ahora, depende del sector, depende de muchas situaciones, de la tecnología a veces, de las finanzas, etcétera. El sector, el entorno tiene barreras de entrada y a veces barreras de salida. Entonces, si yo voy a abrir una empresa, yo quiero poner una empresa de carros, yo quiero poner una productora de carros, así, chévere. Digamos que yo tengo mucha plata o muchas posibilidades de conseguir como los recursos, pero requiere otras cosas que son muy altas, que son barreras muy altas, por ejemplo, el tema del desarrollo tecnológico, el tema de la innovación, el tema del mismo mercado. Posicionar una marca de carros no es como que de un día para otro. Entonces, el sector automotriz tiene unas barreras de entrada bastante altas que las da el entorno. Entonces, dentro de las organizaciones se plantea que hay unos grupos estratégicos, ya cuando las organizaciones se juntan, por ejemplo, las organizaciones de la organización que se llama Grupo Empresarial Antioqueño, no es una organización, sino muchas organizaciones que trabajan con un objetivo común y con unos direccionamientos comunes, eso lo vamos a ver más adelante. Who wants to read this? Somebody wants to read? Andrew Jefferson, do you speak English? What happened?
cortar aquí la clase porque veo que no me están prestando atención. Entonces, como no estamos en clase, la clase aquí se termina y el resto del material ustedes lo trabajan y entra, como les dije, en el primer examen. Entonces, les deseo una feliz semana, tienen una tarea para hacer para la próxima semana y el resto de las diapositivas las van a leer y van a estudiar y van a profundizar en esos temas y esos temas son los principales del examen. Feliz día.